Para el caso de Mateo, elegimos un diagnóstico relacionado con sintomatología depresiva de intensidad moderada. Esta decisión la tomamos integrando tanto la entrevista clínica como los resultados de las pruebas aplicadas MMPI-2, inventario multifásico, de personalidad y Minnesota 2, que se usa para detectar trastornos mentales como la depresión, entre otras cosas, y el BDI-2, inventario de depresión de B, que se utiliza para medir la gravedad de la depresión. Por un lado, en el MMPI-2 observamos elevaciones en escalas asociadas a depresión, baja energía, desmotivación y cierto aislamiento social. Eso nos muestra un patrón emocional consistente con ánimo bajo sostenido. Por otro lado, en el BD1-2, Mateo obtuvo una puntuación dentro del rango de depresión moderada, lo que coincide con los resultados del MMP1-2. Considerando ambos resultados, junto con el que él nos comentó, podemos concluir que está atravesando un episodio depresivo que está afectando distintas áreas de su vida. A continuación, presentaremos una simulación para Mateo sobre el proceso que ha vivido. Lo vamos a realizar de la siguiente manera, donde Yura será la psicóloga, Carlos interpretará el de Mateo y yo seré la observadora. Mateo, de verdad gracias por abrirte en este proceso, por la confianza. Sé que no es fácil hablar de cómo uno se siente y hacerlo con alguien que uno no conoce, sé que es aún mucho más difícil. Sí, la verdad, me costó muchísimo, pero creo que lo necesitaba. Se nota, dice un paso bastante importante. Con todo lo que hemos hablado y lo que muestran las pruebas, vamos a pasar por lo siguiente y yo sé que estás pasando por un momento bastante complicado y los ánimos están un poco bajos. Sé que eso también ha afectado tu energía y las ganas de hacer cosas que a ti te gustaban y también tu vida laboral y social. Sí, la verdad es que me siento así todos los días. Igual quiero que sepas algo bastante importante y es que lo que estás pasando es mucho más común de lo que parece y tiene solución. No es que haya algo malo contigo, claro que no, sino que estás atravesando un momento bastante difícil y lo vamos a trabajar juntos, ¿te parece? Pero, ¿y eso cómo se trabaja? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Podemos empezar con cosas pequeñas, de manera paulatina, ¿sí? Vamos a retomar algunas rutinas que antes te hacían sentir bien. También vamos a ir trabajando por las cosas que tú estás sintiendo y las que estás pensando a medida que hagamos el tratamiento. Y para entender mejor ese tipo de cosas, pues lo vamos hablando poco a poco. Eso suena bien, pero yo no sé si yo vaya a poder. Es completamente válido que te sientas así en este momento. No tienes que poder con todas las cosas de una vez. Recuerda que lo vamos a hacer paso a paso. La idea es ir a tu ritmo, ¿sí? Sin presiones. Y yo te voy a acompañar en este proceso. Esto me parece bien sin intentarlo. Si te parece, podemos vernos de forma semanal, ¿sí? Y podemos construir un proceso que sea tranquilo. Y si en algún momento vemos que necesitas otro tipo de apoyo, no hay ningún problema, también lo podemos evaluar juntos. Bueno, eso me tranquiliza también un poquito. Lo importante es que ya comenzaste y es el primer paso, ¿sí? Y no estás solo en esto, recuérdalo. Así que dime, ¿hay algo con lo que podamos empezar esta semana, algo pequeño que tú creas que podamos empezar para poder dar el primer paso? Eso- de momento no se me ocurre nada. Bueno, para dar cierre a este juego de roles, podríamos decir que se utilizó
un lenguaje claro, cercano, empático, también validando la experiencia emocional de Mateo. Además, se propuso una intervención inicial centrada especialmente en el acompañamiento gradual que se le podría brindar, la activación conductual y también la creación de un espacio terapéutico donde él se sintiera mucho más cómodo. Ahora vamos a hablar acerca de los puntos que más nos llamó la atención al momento de realizar este juego de roles y este trabajo. Personalmente, la entrevista que elegimos me gustó mucho porque fue semi-estructurada, nos permitió tener una guía mucho más clara, también nos permitió ser un poco más flexibles al momento de profundizar en lo que el paciente nos venía expresando. Es muy importante porque no solo buscamos los síntomas, sino también como entender la experiencia de Mateo en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, al momento de preguntarle a él sobre su estado de ánimo, los cambios que tenía en sus actividades, en su sueño, podíamos ver que eran indicadores claves de su depresión. ¿Qué puedes decir tú, Yura? Bueno, la parte del MMPI-2 es muy interesante porque nos dio un dato que es objetivamente claro, ¿sí? Además, se vio un puntaje alto en depresión y eso indica, ¿sí?, que hay un malestar significativo en este caso, en este paciente. Ahora, eso lo complementamos con la observación clínica, ¿sí? Y donde vimos lentitud, tono de voz bajo y poco contacto visual. Pudimos observar esa parte también. Sí, algo que ustedes han mencionado y es que se parte de un principio subjetivo, pero se mezcla también con algo muy objetivo, que son las pruebas, ¿cierto? Las MMPI-2 y el BDI-1 de Beck, ¿cierto? 2 de Beck. Las pruebas, esas son pruebas cuantitativas y cualitativas. Todo lo que nosotros observamos en las entrevistas, más los manuales, nos dan unos indicios de qué es lo que le está sucediendo al paciente. Y esos indicios o esas ideas que nosotros tenemos acerca de lo que le está sucediendo, lo tenemos que ir a validar con los manuales de SM y de SM5, perdón, y el CIE-11 para poder catalogarlo y poder empezar a tratar al paciente, ¿cierto? Porque no podemos inferir sobre lo que le está sucediendo si no integramos toda la información. Esa es como la parte que es muy importante, integrar todo para poder darle validez a las evaluaciones. ¿Ibas a decir algo más, Lau? Sí, para concluir el informe, podríamos decir que al integrar la entrevista, la observación y las pruebas, miramos que a partir de esto podemos plantear una impresión diagnóstica y las recomendaciones al paciente. Claro, siempre respetando la confidencialidad y pues la dignidad del paciente. Y miramos que finalmente buscamos utilizar un lenguaje muy claro, muy empático, evitando utilizar términos como muy técnicos para que así Mateo se pueda sentir como mucho más cómodo, pueda ver el interés y también de esta forma podamos como generar como esos cambios en su rutina para que pueda ir cambiando como esa situación de cómo está viendo la vida. Eso me acordaste de algo que es muy importante y que en los textos que nosotros leímos o el material que leímos es importante. Lo decía Perpiña y es el rapport, porque en un lenguaje claro uno puede hacer que la otra persona o que el cliente o que el paciente tenga una confianza para que se abra y le cuente a uno las cuestiones que tiene, ¿cierto? Si no hay ese rapport o si no se hace desde el inicio, entonces se va a sentir muy forzado y él va a decir lo que nosotros queremos de pronto escuchar. De la final no se va a abrir lo suficiente como para poder trabajar el trastorno depresivo que él tiene. Claro que sí, compañero. Entonces, con esto ya vamos por terminado el ejercicio y el juego de roles. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, esperamos que les guste. A ustedes. Chao.